Bueno, bienvenidos a Aire de Justicia, el primer programa del año de Aire de Justicia que lo queremos dedicar a el Día de la Mujer. Queremos decirles que la presidenta de nuestra Comisión de la Mujer ha armado un programa muy interesante, lo van a ir escuchando, lo van a ir viendo, porque ahora a través del Zoom también lo podemos ver. Así que Julieta Bandirali, muchísimas gracias por el esfuerzo y muchísimas gracias a todas las que han dejado su día de lado para poder estar con nosotros, el programa de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires. Les queremos decir que en nuestro país, desde que comenzó el año, hay un femicidio cada 29 horas y que destinaremos el programa de hoy a charlar con quienes mucho tienen que ver con la lucha contra este flagelo. Nos acompaña en estos primeros 20 minutos de programa Liliana Hendel, es psicóloga y periodista feminista argentina. Trabajó en Canal 13, Telefe y la televisión pública, donde popularizó el lenguaje con perspectiva de género y la agenda feminista. Fue fundadora de la Red PAR y de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género de Argentina. De larga trayectoria en el movimiento de mujeres, en 2017 publicó su libro Violencias de Género, las mentiras del patriarcado. Desde el año pasado es la titular de la Secretaría de las Mujeres, Política de Género y Diversidades del municipio de La Matanza. María Florencia Piermarini, directora de Acceso a la Justicia de dicha Secretaría, también nos acompaña hoy en el programa. Bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí, y me encantaría que nos comentaran en este día tan especial si la Secretaría se inaugura con tu gestión, Liliana Hendel. Tenés el micrófono, no sé cómo pasó, pero tenés el micrófono apagado. Muchísimas gracias. Gracias a todas ustedes, es un gustazo, un lujo compartir esta jornada con compañeras de lucha, compañeras militantes que desde hace tiempo nos vamos encontrando en el recorrido de los derechos de las mujeres, las niñas, las adolescentes, y ahora en los últimos años hemos incorporado claramente también a las disidencias sexuales en la proclama visible de nuestras luchas. Y sí, efectivamente, nace con nosotras la Secretaría el día 3 de agosto por decisión política de Fernando Espinosa en el municipio de La Matanza. Nace la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades Sexuales. Tengo el honor y el gusto y el desafío también de ser la primer secretaria, y en estos meses hemos trabajado mucho con un equipo de lujo en el que por suerte también está Florencia Piermarini, porque nos planteamos, como lo hemos charlado tantas veces, que la posición ética del feminismo es absolutamente integral. No lo hacemos de a una, no lo hacemos solas, no lo hace un partido político, no lo hace un equipo, lo hacemos juntas, lo hacemos todas, lo hacemos todos. Y entonces este equipo se va constituyendo, se va armando, se va formando, porque ustedes saben, por muy rápido que sea el internet y por mejor que funcione, hay cosas que requieren tiempo. Armar un equipo requiere tiempo, trabajar con el territorio requiere tiempo, conocer la modalidad de cada lugar. La Matanza es un lugar riquísimo en experiencias feministas, hay mucho movimiento de mujeres desde hace muchos años, trabajan con mesas locales, con grupos, con mucho partido político, con muchas migrantes, una gran población afrodescendiente, afroargentina. Bueno, tenemos ahí un enorme abanico hermoso para articular, para trabajar, para generar acciones públicas que respondan a la política pública. Es un municipio muy importante, inclusive se le dice como la tercera provincia. Realmente La Matanza tiene una extensión y además una cantidad en población muy importante. ¿Cómo es que ustedes abordan la gestión? Si bien alguna introducción nos diste, pero mucho territorio, mucho trabajo, ¿cómo es que ustedes están abordando esto, además de ser
la inauguración de la Secretaría con ustedes. Tenemos un mix extraordinario entre personas de diferentes municipios. Florencia misma es de otro municipio, Nur Jiménez Abraham, que es la directora de Política y Actualización de Conocimientos, es de otro municipio. Yo misma soy porteña y hay mucha gente del propio territorio, como Ceci Turquet, que es bien territorial, Maxi Montenegro, que es matancero. Tenemos un mix que nos permite juntarnos en nuestras reuniones para poder pensar en todas las posiciones y las posibilidades que van desde la teoría, desde el macro, hasta la cosa puntual y concreta de cada caso, de cuando una mujer, una persona, una chica disidente o trans se acerca pidiendo ayuda. Y entonces ahí se abren las diferentes direcciones. En ese sentido es Florencia Piermarini, abogada, quien puede dar cuenta de qué es lo que se hace en este sentido en el territorio, porque es ella, y esto por el ámbito en el que estamos, a ustedes les va a interesar particularmente, quien articula, trabaja con el sistema judicial de Matanza, con las fiscalías, con la policía, con las comisarías de la mujer. Florencia tiene un trabajo de excelencia y un trabajo enorme, porque ustedes saben, no hacemos patrocinio, pero el acompañamiento y el asesoramiento y el seguimiento de los expedientes es muy importante. Así que, Florencia, sos vos la que puede explicar mucho mejor que yo la calidad y tu propia tarea. Bueno, primero... Sí, Florencia, contanos. Pero que Juli pidió ahí, levantó la mano Juli. Jurídico, ¿no? Quería decir que María Florencia integra la Comisión de la Mujer de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, de lo cual estamos muy orgullosas. Así que, bueno, adelante. Bueno, primero gracias, gracias por el mimo siempre de Julieta, que siempre nos va acompañando a todas las más jóvenes, como María Elena, siempre nos están ahí fogoneando para que avancemos, para que ocupemos lugares, espacios y sigamos adelante. Nada, en primer lugar, el desafío de la matanza, como bien cuenta Liliana, es no solamente en la dimensión, sino en la cantidad y en la calidad, ¿no? A veces de las situaciones con las que tenemos que ir trabajando. El desafío de estos 7 meses que llevamos de consolidación del espacio de trabajo tuvo que ver con justamente esto, limar las asperezas en la articulación con el Poder Judicial, limar las asperezas en la articulación con la policía de la provincia de Buenos Aires, limar las asperezas con el sistema de salud, que también forma parte de este entramado, y por suerte tenemos dentro del área de acceso a justicia una médica, que es la directora de toda trabaja transversalmente con todas las áreas de la Secretaría, que es la doctora Andrea Vázquez, que ha sido un pilar fundamental, porque a veces una cuando piensa la problemática de la violencia, la piensa por ahí por una cuestión de formación, desde un aspecto, y deja de lado la cuestión, o no parecería tan importante al momento de resolver integralmente un problema la cuestión de salud. Y sin embargo, Andrea ha sido fundamental en los primeros momentos, cuando tenemos situaciones que requieren la aplicación del kit de emergencia, o que se aplique el protocolo que tiene el municipio de La Matanza en el área de salud para las cuestiones de violencia de género. Así que en ese sentido venimos trabajando y consolidando ese espacio. Notamos las mismas... Sí, perdón. Sí, cuando termines la frase me gustaría... No, que lo que decíamos es que nos encontramos con los mismos obstáculos y las mismas barreras que atraviesan a toda la realidad del Poder Judicial hoy en día. Por eso también estamos pidiendo la reforma judicial feminista. En La Matanza, en ese sentido, no es ajena a todo lo que atraviesa el Poder Judicial, ¿no? Y según tu experiencia, ¿La Matanza tiene alguna característica en particular a trabajar? ¿Ustedes la han visto? ¿O considerás que en La Matanza tienen las mismas realidades que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o que en el resto de la provincia de Buenos Aires? Yo no sé si es privativo de La Matanza. Lo que sí es cierto es que quien tiene que atravesar por el Poder Judicial, ya sea en La Matanza o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la ciudad más rica del país, tiene el mismo problema, que es si no tenés abogada, si no tenés abogado, si no tenés patrocinio, las puertas
cuesta abrirlas o chocas más. Digo, parte de nuestra tarea hoy es hacer un muy buen enlace con la Defensoría General de La Matanza, que es la que representa en forma gratuita a quienes se acercan con algún problema a la Secretaría. Entonces, parte del desafío nuestro es hoy articular con lo que existe dentro del espacio en el que estamos trabajando, lo que no significa que aboguemos porque se cumpla con la 26485 y todas las víctimas de violencia tengan patrocinio jurídico financiado por el Estado, ¿no? Mientras tanto, mientras eso sucede, es necesario e imperioso trabajar codo a codo con la Defensoría Civil de La Matanza. Esta pregunta, si quieren la responden las dos o alguna de las dos. Se ha avanzado, por supuesto, en el tema del tratamiento de los derechos de la mujer, se está trabajando con la ley Micaela, la capacitación en el Poder Judicial. ¿Ustedes notan alguna mejora? ¿Creen que es el camino? ¿Están trabajando en propuestas para que la justicia empiece a tener otra mirada diferente? ¿La están viendo? Tienen las dos tienen el micrófono apagado. Ya me desmuteé, como se dice ahora. Yo creo que como en todas las cosas hay un vaso medio lleno y un vaso medio vacío. La ley Micaela es imprescindible, pero es insuficiente. Todo lo que tiene que ver con la educación y la comunicación es a más largo plazo. Tanto la ley de educación sexual integral como la ley Micaela, como todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la formación, capacitación y educación, son imprescindibles, son una pata imprescindible. Que niñas, niños, desde muy tempranamente puedan jugar indistintamente con todos los chiches, sin que haya chiches para nenas y chiches para nenes, sin que a un nene le digan sos mariquita porque estás llorando y a una nena le digan sos una machona porque querés jugar al fútbol. Desde ese inicio, que parece que nada tiene que ver con el feminicidio, pero que sin embargo teje eso que nosotras sabemos que va construyendo el ideario del machismo, del patriarcado, de una cultura misógina. Y la verdad es que es difícil decirlo en este ámbito, pero el sistema judicial es parte del problema y por ahora no es parte de la solución. Este es algo que hemos charlado mucho. Yo le he escuchado a Julieta en otras oportunidades, con María Elena lo hemos charlado muchísimo a lo largo de los años. El tema de las madres protectoras nos preocupa enormemente. Se ha visibilizado la cuestión de los feminicidios, por suerte, después del 2000, por suerte no, por mucha militancia, no fue magia, la verdad es que ha habido mucha militancia en las calles trabajando con este tema desde hace muchos años. Los nombres de las chicas asesinadas marcan los hitos, como dice Valliberti, nuestro camino se marca con hitos de los cadáveres de las mujeres asesinadas y empieza con Alicia Muñiz y lamentablemente no termina, pero hay muchas otras cosas de las que todavía no se habla y en las cuales el sistema judicial tendría mucho que hacer y no lo hace. Madres protectoras, arrancamiento, vinculaciones forzadas a niños y niñas a las cuales el sistema judicial obliga a vincularse con quien las ha violado, con quien ha castigado a su mamá o ha asesinado a su mamá. Son situaciones gravísimas. Abuso sexual en las infancias es un tema sobre el cual el sistema judicial no termina de salir de su concepto biologicista, donde un padre es un padre y entonces, bueno, al final habría que ver. Creo que ahí la verdad es que todavía no se ha adelantado lo suficiente y algo que en lo personal me preocupa mucho es que salvo las cuestiones paralelas en psicología y en medicina pasa lo mismo, no pertenece al cuerpo de la carrera la línea de la perspectiva de género. Salen abogadas, abogados de la Facultad de Derecho sin perspectiva de género, igual que psicólogas, psicólogos, igual que médicas, médicos. Y este es un tema realmente muy grave y muy importante, porque se forman, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en una experiencia maravillosa que lleva adelante Diana Mafía, Género y Derecho, en cosas que a veces hacen desde los diferentes lugares, pero no es parte curricular, no es parte del cuerpo de las materias que obligatoriamente deben cursar quienes quieren el día de mañana ejercer la profesión. Flor. Y a ver, un poco en esa misma línea
de lo que plantea Lili, la capacitación en ley Micaela, en el Poder Judicial, digo, la verdad es que si existe, no se ve en la práctica. Rara vez una se encuentra con jueces o juezas que realmente tienen la perspectiva de género incorporada como parte de su visión de la problemática que tienen frente a ellos. Yo creo que estamos mucho mejor de lo que estábamos hace 20 años atrás, sin ninguna duda, lo que no significa conformarnos con esto a lo que estamos llegando, ¿no? Yo pensaba, ayer formaba parte de una discusión familiar, de las que solemos tener a veces, esta cuestión de cuál es el rol de las mujeres dentro del Estado, ¿no? Dentro del Estado de Derecho como concepción. Y la verdad es que cuando se empieza a formarse el Estado, las mujeres quedamos fuera del contrato social. Entonces, de ahí en adelante, toda la construcción, incluyendo al Poder Judicial, obviamente, lo que es el sistema judicial, no formamos nunca parte ni de los códigos, mucho menos de la administración de justicia, y estamos dando hoy esas batallas, y por eso el otro día leía por ahí que decía, bueno, le quieren cargar el feminismo a la reforma judicial, pero bueno, ahí vamos, digo, no hay ningún problema, vamos a estar acompañando eso, porque me parece que es nuestro compromiso como militantes del feminismo, porque la perspectiva de género tiene que ver con esto, con la práctica y la visión de los derechos humanos. No estamos pidiendo ni más ni menos que eso, ser reconocidas como sujetas de derecho. Y tengo una pregunta también desde el punto de vista del derecho, Florencia. Decimos que, o no sé cuál es tu opinión, si las leyes de Argentina son de avanzada, si estamos correctos, si estamos parados en un buen lugar desde el punto de vista jurídico, que en líneas generales nosotros escuchamos que sí, seguramente falta, pero ¿cuál es tu opinión de qué es lo que necesitamos en la Argentina para que realmente este tipo de flagelos empiecen a desaparecer? Porque es tremendo lo que está pasando desde que se han puesto en estudio de un tiempo a esta parte. Es tremendo la información que recibimos. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es tu sentimiento? ¿Qué es lo que falta desde el punto de vista del derecho? Bueno, teniendo a María Elena Barbayelata, a Julieta, a Alba, a Liliana, todas acá, digo, me parece como hasta un atrevimiento creer que tengo la respuesta. Yo creo que en realidad lo que falta es esta cuestión de hacer responsable al Poder Judicial. Hoy hablaba Liliana en una charla en casación, ¿no? Con muchas jueces, juezas, abogadas, y la realidad es que lo que falta es que haya responsabilidad por mala praxis del Poder Judicial, ¿no? Esta cuestión de que el Consejo de la Magistratura, los órganos encargados de controlar el funcionamiento de los magistrados y las magistradas, empiece también a intervenir en ese sentido. Me parece que podemos tener las mejores leyes, podemos tener los plexos normativos más de avanzada o más progresistas, como a veces se llaman, pero si no tenemos operadores y operadoras judiciales que realmente internalicen de lo que estamos hablando, es letra muerta. No tiene sentido si cada vez que alguien va a pedir una medida perimetral tiene que demostrar que no está mintiendo, seguimos atrasando. Muy interesante. Liliana. Creo que además, agregando a lo que dice Florencia, con lo que acuerdo absolutamente, hay un tema que a mí me preocupa mucho, que son las islas. Detrás de la cuestión federal hay un tema de límites infranqueables. Entonces vemos cómo asesinan o cómo violan a un niño en Córdoba, pero desde Nación o desde otro lugar no se puede intervenir porque es otra jurisdicción. Y esto pasa en el sistema judicial y en los organismos de la defensa, pasa con las defensorías, me ha pasado acompañando como periodista sobre todo a las madres protectoras. O cuando una mujer cruza una frontera escapándose con sus niños del violento, por ejemplo, luego ahí se aplica la ley penal de impedimento de contacto porque se lo llevó porque estaba escapándose para que no la maten, o para que no sigan violando a su criatura. Y allí me parece que hay algo que es una trampa realmente del patriarcado,
porque pareciera que los compartimentos estancos no pueden ser cruzados, no son permeables. Y yo creo que la causa mayor es la defensa de los derechos de las personas, en este caso de las mujeres o de las mujeres madres. Hay que poder encontrar esa manera de atravesar unificando, reuniendo causas, no sé, yo no soy abogada, me pierdo, la verdad es que hay dos cosas que debo reconocer, una que me pierdo en el laberinto judicial, nunca sé qué juez le toca a quién y por qué dio la vuelta y volvió a aparecer ahora en otro, nunca entiendo cómo es el sistema, y por otro lado no entiendo los expedientes, los leo y no los entiendo. Me parece que ese también es un truco del sistema. Si no los entiendo yo, que soy una mujer bien formada en términos académicos, soy una egresada de la universidad, una lectora casi adicta desde mi adolescencia, bueno, ¿cómo podemos pretender que una mujer sin formación, una mujer vulnerada en sus derechos, tome ese expediente y lo entienda? Si no sé quién es el recurrente, que recurre, que dice, que dijeron, que quién dijo, como en tal artículo de tal lugar que dice que, les puedo asegurar que es muy difícil entender. Estas son cosas que hacen que el sistema judicial nos quede siempre lejos, que a las mujeres en situación de vulneración el sistema le es ajeno, debería poder estar más cerca, desde el momento de la denuncia hasta el final del recorrido del expediente, y el trámite loco de la notificación, si recibió la notificación o no la notificación, podemos hacer algo o no podemos hacerlo. Bueno, me parece que hay mucho barullo, que está sucio el sistema comunicacional. Fernando Ulloa hablaba de los vasos comunicantes de las instituciones. Aquí tenemos vasos comunicantes que están sucios y hay que poder limpiarlos. Y nos parece, que solo los feminismos académicos pueden limpiarlos. Empujadas por los feminismos populares que dicen nos está pasando esto, los feminismos académicos tal vez puedan mirar el sistema para ver cómo se lo limpia. Muy interesante, se nos está yendo el tiempo para ustedes dos, realmente creo que ha sido un tiempo de calidad, les agradezco muchísimo, muchísimo su participación, Liliana Hendel, María Florencia Piermarini, muchas gracias en nombre de Aire de Justicia y hasta siempre. Gracias a ustedes, muchas gracias, un placer reencontrarse con viejas y queridas compañeras de lucha, y feliz día de lucha para todas. Feliz día de lucha, continuamos entonces ahora sí con Julieta Bandirali, María Elena Barbagelata, Alba Cuellar Murillo, las tres son integrantes de la Comisión de la Mujer de nuestra casa. En el caso de Julieta Bandirali es la presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires. María Elena Barbagelata es presidenta de la Comisión de los Derechos de la Mujer de la Federación Argentina del Colegio de Abogados. Y Alba Cuellar Murillo, además de haber sido integrante de Aire de Justicia en el primer año y medio, que fue una integrante de lujo, también forma parte de la comisión de nuestra casa. Para ir directamente al tema, la ABA sacó una declaración muy interesante con motivo del femicidio de Úrsula en el pueblo de Rojas, que conmovió a la opinión pública. Juli, en tu opinión, ¿qué es lo que está faltando para combatir eficazmente la violencia contra las mujeres y la máxima violencia que es el femicidio? Tenés el audio silenciado. ¿Ahora? Perfecto. ¿Me escuchan? Bueno, perfecto. Por supuesto que coincido absolutamente con la necesidad de encarar una reforma en el Poder Judicial para empezar a transformar ese coto patriarcal y misógino, que no es ninguna novedad que lo tenemos, ¿no? El tema es que no es solo el Poder Judicial lo que tenemos que reformar. Yo en algún lado decía, o creo que vos también lo dijiste, es que en la Argentina tenemos buenas leyes referidas a
a la cuestión de la mujer, de las violencias, de la educación sexual. Sabemos que la ESI, la ley de ESI se sancionó en el año 2006, pero después está el problema de cómo a partir de esas leyes se generan las políticas. Y como nosotras somos abogadas y abogados, y estamos en esta temática, podemos opinar de cualquier cosa, pero creo que acotarse o dirigirse o referirse a lo fundamental que nos compete en un aspecto que es lo que decía María Florencia Piermarini hace un rato, el tema del patrocinio jurídico gratuito. Esto no lo puede resolver el Poder Judicial. Esto es un tema que lo tiene que resolver el Poder Ejecutivo, el Poder Administrador, y no solo el central, sino también a nivel de las provincias y de los municipios. Yo siempre estoy obsesionada con hacer el íter, el camino, la línea de tiempo, desde que se sancionó la 26485 en el año 2009, que dispuso el tema del patrocinio jurídico gratuito para las víctimas de violencia, no gratuito porque las abogadas y abogados tuviesen que trabajar gratis, que por supuesto, como parte que soy de la actividad gremial de los abogados, voy a estar en contra de eso. Gratuito para las víctimas. Año 2009. ¿Cuánto se demoró para que, a pesar de que nosotras considerábamos siempre que no hacía falta reglamentación alguna, sino directamente crear la modalidad que el gobierno de turno tuviese en mente para ejecutar esa política pública, tuvimos que esperar a fines del 2015 para que surgiera la ley Aval Medina, el número no me lo acuerdo, 27.210 creo que es, o algo por el estilo, que creaba el cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia de género, gratuitos para víctimas de violencia de género. La gestión del gobierno de Macri, a través del Ministerio de Justicia, creó una dirección que estuvo a cargo de María Fernanda Rodríguez, que es una colega que era la secretaria de Acceso a la Justicia y que dirigió este programa en forma de honor, por supuesto, y que tiene trayectoria indudable en el tema de violencia. Nosotras la conocemos, las que estamos acá. Pero eso demoró hasta el fin del mandato, con hermosos cursos creativos y especiales, con una selección donde pidieron colaboración a la FACA y a los colegios y asociaciones de abogados que integramos la FACA, para llegar al fin del mandato de la administración Macri con, que dicen que 30, yo no sé si no son menos, pero algo patético, una abogada por provincia empezando por el norte del país. Imagínense Jujuy, Tucumán, Salta, donde los femicidios y la violencia están a la orden del día, un abogado, una abogada por provincia era ridículo. Y ahora tenemos una nueva gestión que ha dicho, la gestión del doctor Fernández, que ha dicho, el presidente de la Nación, que la igualdad de las mujeres, la cuestión de género, las políticas de género iban a ser política de Estado, así como fueron los derechos humanos en su momento. Sin embargo, y creó el Ministerio de las Mujeres. Sin embargo, interpelado que fue por la FACA, el Ministerio de las Mujeres dice que no tienen nada que ver con garantizar el cumplimiento del patrocinio jurídico gratuito, que eso es materia del Ministerio de Justicia. Entonces yo realmente me siento azorada, porque si tenemos un ministerio novedoso
a cargo y lleno de referentes y activistas que estaban en la sociedad civil antes de integrarse al ministerio, no es una respuesta agradable de escuchar algo que corresponde a un organigrama. O sea que la 26485 dice que su ejecución está a cargo de lo que fue primero el Consejo Nacional de las Mujeres, luego el Instituto Nacional de las Mujeres y su seguidor, que es el Ministerio de las Mujeres. Tiene a su cargo vigilar la aplicación de esa ley. Que después diga que los abogados gratuitos son materia del Ministerio de Justicia, está por debajo de ese control general. Bueno, yo, y creo que todas las compañeras de la comisión, y muchas más, decimos que no podemos esperar ni un minuto más para que se implemente el patrocinio jurídico gratuito para las víctimas de violencia. Y el tema de Úrsula es uno de los mejores casos. Como decía María Florencia, no es lo mismo llegar a la justicia acompañada de una abogada o un abogado donde las cosas que no se entienden se van a entender un poco mejor, las puertas que se cierran se van a poder abrir un poco mejor, que hacerlo en la soledad total y absoluta como lo hacen la mayoría de las víctimas. Muchas gracias, Juli. Un análisis perfecto, doloroso, profundo. Me gustaría ahora escuchar a Alba. Alba Cuellar Murillo es una colega especialista en la materia que desde hace muchos años está en la trinchera asistiendo y patrocinando a las mujeres en situaciones de violencia. Estás en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y te pediría por favor si nos podés comentar lo que significa acceder a la justicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este ámbito, ¿no? En esta materia, la violencia de género. Bueno, hola María Inés, se siente raro ahora estar del otro lado, pero prometo próximamente volver a Aire de Justicia. Cuando quieras. La verdad que en este punto voy a ser redundante con algunos punteos que hizo tanto Liliana Hendel como nuestra compañera también Permarini, porque acceder a la justicia en la ciudad de Buenos Aires presenta también complejidades, pero en expedientes de violencia familiar vemos que significa además iniciar procesos que van a requerir de cada mujer toda la resiliencia que tenga en sí, ¿sí? Porque son procesos desgastantes, porque la mujer que va a denunciar se encuentra con varios desafíos y si le sumamos hoy el contexto de aislamiento por COVID, estos obstáculos obviamente se agudizan, ¿sí? Yo suelo separar esto en tres etapas, ¿sí? Porque hay una que es previo al inicio del proceso, donde bueno, también quienes nos precedieron estuvieron enunciando un par, que esto que las mujeres no cuentan con la información necesaria sobre sus derechos, sobre lo de sus hijos. Es una etapa en que hay una gran captación de las personas con el tema de las amenazas, los hostigamientos, ¿sí? Suele haber carencia de recursos económicos. Por eso, si bien estoy de acuerdo en que uno de los grandes obstáculos que tenemos es el Poder Judicial, no creo que se reduzca al Poder Judicial solamente, sino que tiene que haber una política pública integral en los distintos niveles, legislativo, ejecutivo, judicial. Esto que yo escuchaba del tema de la responsabilidad por la mala praxis judicial, me parece muy importante. ¿Cuántas veces hemos tratado de cambiar el curso de los expedientes? Y la verdad que es muy, muy, muy complejo, porque tenemos en el medio que para nosotros no es un número, ¿sí? Tenemos a una mujer con un nombre, con una historia. Entonces, bueno, todas estas cuestiones complejizan también la situación y no es algo privativo de la CABA, ¿sí? Es real que en la CABA el abordaje es distinto. Yo siempre digo que estamos como un pasito más adelante, pero eso no significa que la complejidad no exista, ¿sí? ¿Qué nos pasa? Hay una segunda etapa y, contrario a lo que decía Liliana, ella decía, yo acá lo anoté porque me llamó la atención cuando dijo el tiempo. Todo requiere de un tiempo. Yo creo que el tiempo es el gran limitante, el gran enemigo que tenemos las mujeres, ¿sí? En esta etapa previa que yo les enunciaba, ¿sí? Que no haya un juzgado, si me pasa algo el fin de semana, a alguna mujer le pasa algo el fin de semana, voy, hago la denuncia en la OBD, ¿sí?
tengo que esperar hasta el lunes a las 7:30 de la mañana y tener habilitado un juzgado civil para que me den las medidas de protección. Entonces, el tiempo siempre está en contra de las mujeres, y la realidad es que ya no podemos esperar más, ¿sí? El hecho de prender hoy la televisión ya nos va diciendo, tiempo no hay, ¿sí? Entonces, es algo que tenemos, y mucho más los funcionarios públicos y todos los operadores, ¿sí? Sabemos cuál es la realidad. Entonces me parece que lo que hace falta es tomar acción. Tenemos diagnósticos, tenemos absolutamente todo, sabemos todo lo que es la ruta crítica por la que atraviesan las mujeres. Nos falta acción, nos falta una responsabilidad de los distintos poderes, ¿sí? Esa articulación, otra palabra mágica, tanto a nivel nacional, como a nivel de las provincias, como a nivel... necesitamos tener un presupuesto que acompañe, ¿sí? Entonces, bueno, como yo les decía, hay 3 etapas, ¿sí? Pero estas etapas, el tema del tiempo es obviamente algo que va en contra de las mujeres. En esta segunda etapa, por ejemplo, yo les decía lo de la OBD, ¿sí? Está funcionando, funciona las 24 horas, los 365 días del año, pero no es suficiente, ¿sí? No es suficiente porque, como decía Florencia, en provincia y en toda la Argentina ocurre, porque hicimos también un relevamiento de lo que está ocurriendo en distintos lugares de Argentina, el tema del patrocinio, bien como lo decía Julieta también, hay una gran deuda en este sentido, ¿sí? Y reitero, tiempo no hay, se necesita acción, ¿sí? Acá en la Cava tenemos distintos patrocinios, pero tenemos el gran obstáculo de que a los hombres que ejercen violencia, y digo los hombres o los varones porque en su mayoría, arriba del 85%, es a quienes son los agresores, ellos tienen como también un derrotero por los distintos patrocinios, y eso obstaculiza a las mujeres el poder acceder. Entonces, esta ruta crítica se sigue extendiendo, ¿sí? Y tenemos una tercera etapa, ¿sí? Que es yo la llamo directamente expulsiva, ¿sí? Es donde la mujer desiste o hay una expulsión de este proceso, y mucho más en los casos que son de moderado o alto riesgo. Cuando pedimos las medidas, ¿sí? El juez tiene la facultad de poder otorgarlas, y entre ellas, por ejemplo, por esto también se necesita cierto alineamiento en todos los juzgados civiles que tenemos. Una cuota alimentaria, mínimo cuando hay niños, debe estar garantizada y no puede ser de un monto irrisorio. Muchos juzgados lo que ocurre es, por ejemplo, que los mandan a mediación, cuando por ley están prohibidos en su artículo 28. ¿Sí? Tenemos varias de estas cosas que hacen que sea un proceso expulsivo para las mujeres, y que se dé obviamente esta pérdida de confianza en los distintos operadores, de la articulación entre lo civil y lo penal, que esto también tenemos que tener en cuenta, que cuando estamos hablando de cuestiones penales, estamos hablando de cuestiones de gravedad, porque después estamos diciendo lamentamos los femicidios, pero toda esta etapa previa queda completamente invisibilizada. Por eso necesitamos capacitación, necesitamos formación y necesitamos responsabilidad por parte de los 3 niveles, ¿sí? Ejecutivo, legislativo, y del judicial, por supuesto que también, ¿sí? Pero, ¿qué trabajo se puede hacer con mujeres que tienen carencia de recursos? Porque hay problemas económicos, los habitacionales, eso sabemos porque está en el diagnóstico. Y ocurre acá en la Cava, como ocurre en el punto más norte de Argentina como en el sur. Así que bueno, y la realidad es que por cuestiones presupuestarias, todos sabemos que mejor que el botón dama es la tobillera, o pulsera electrónica que le llaman. Ayer también escuchaba un gran debate sobre el tema de por qué uno sí, por qué otro no. Y todo se reduce a cuestiones presupuestarias. Entonces, si se reduce a cuestiones presupuestarias, deberíamos preguntar cuál es el valor de la vida de una mujer que tiene para quienes arman estos presupuestos. ¿Sí? Entonces, muy interesante. Y la realidad es que en el botón dama, yo siempre digo lo mismo, nadie pensó, cuando hicieron estos artefactos, en la realidad de las mujeres. ¿Sí? Algunos, el tiempo, en 6 horas, sin batería, ¿dónde van y lo cargan? ¿Sí? Las mujeres trabajan o están con los hijos, la que trabaja o la que puede, ¿sí? Entonces, bueno, sí, y aparte en el botón dama, cuando la mujer lo toca, no nos olvidemos que
muchas veces pasa un tiempo para ver nuevamente al agresor, está en estado traumático, porque cuando lo ve, ¿qué hace? Se paraliza. Y hasta que lo toca, desde el momento que lo toca, tenemos que contar 15 segundos. 15 segundos, que ahí se juega la vida de las mujeres, ¿sí? Cuando tienen la batería, pero una tobillera electrónica, ¿qué es lo que pasa? Ya puede ir quien va monitoreando, saber que el agresor se va acercando y avisarle a esta mujer. ¿Sí? Estamos hablando de dispositivos que pueden salvar la vida de las mujeres, pero volvemos a lo mismo, cuestiones presupuestarias lo impiden. Así que acá en Cava, como en todo el resto de la Argentina, los obstáculos son similares. Y ellos, obviamente, tener un patrocinio gratuito está en primer puesto de la lista. Gracias, Alba, muy claro tu análisis, muy interesante lo que aportás. Y vamos a cerrar entonces el programa con María Elena Barbagelata, quien le vamos a pedir, por favor, además de agradecerle su presencia, que nos comente de qué trata el decreto 679 del 2020, que se remarca especialmente en la declaración que hizo nuestra Asociación de Abogados de Buenos Aires, Abogados y Abogadas de Buenos Aires. Bueno, gracias María Inés por este programa. María Elena, otra integrante de la Ley de Justicia. María Elena, otra originaria, soy de los pueblos originarios. Bueno, sí, la verdad que por eso felicitaba al principio del programa el compromiso de María Inés Velasco, de la doctora Velasco, por sostener este espacio tan rico, tan participativo para las comisiones de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires. Sí, un gusto poder compartir este 8 de marzo en este programa, ¿no? Nada menos que un día de reflexión, diría yo, de conmemoración de todas las luchas con alegría, no es un día de luto, es un día de alegría porque la verdad que en la evolución histórica vemos que hemos ganado mucho terreno, pero que tenemos enormes desafíos que son los que estamos analizando y conversando en este programa. Vos te referías específicamente al decreto 679 del 2020. La verdad que este decreto, voy a explicar muy brevemente, es como que ratifica la firma del compromiso que el Estado Nacional, es decir, el Gobierno Nacional, celebró en el marco del comité de la CEDAW. La CEDAW es la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer. Este tratado, que es un tratado específico de los derechos humanos de las mujeres, lleva un comité de seguimiento cuando hay conflictos que los entidades vierten, digamos, a conocimiento o ponen en conocimiento de este comité para lograr una solución en el país denunciado. En este caso es la Defensoría General de la Nación, a cargo de la doctora Estela Maris Martínez, quien llevó adelante la denuncia contra el gobierno argentino en defensa de una víctima de tentativa de femicidio. Es un caso paradigmático que podía haber sido un femicidio, pero quedó en tentativa, porque no logró su cometido, pero que la llevó a la víctima un mes en terapia intensiva y sujeta a varias operaciones para poder sobrevivir. Y es un caso como todos los que estamos viendo casi cotidianamente, como vos señalabas, de femicidio. ¿Por qué? Porque en este caso la víctima había hecho tres denuncias, 2 penales, una civil. En todos los expedientes se habían transgredido todas las normas de las leyes de fondo y procedimentales, se había llevado a mediación, se habían omitido directamente en penal tomar todo tipo de medidas, a punto tal que pasó el tiempo y se prescribió la primera causa por lesiones, y es crónica de un final anunciado. Viene una segunda causa con esta tentativa de femicidio. Entonces, este hecho lo toma como un caso paradigmático, como un litigio estratégico. La Defensoría General de la Nación lo lleva al comité de la CEDAW y
el gobierno argentino reconoce ya en el 2018 y 19 su responsabilidad y firma una serie de compromisos que si uno los lee, esa comunicación de la CEDAW, si uno lo lee, ves el abanico perfecto de medidas a adoptar y a transformar. Son medidas de reparación. Esta solución llevada adelante en el marco de esa causa, la causa se llama Olga del Rosario Díaz, uno puede consultar esta solución amistosa buscando el decreto 679/2020, allí están todos descritos todos los compromisos. Los compromisos, como acá señalaban, no son solo unilateralmente de una de las actores responsables, como puede ser el Poder Judicial, que es una pata central de este proceso, pero que no es la única. Minimizaríamos mucho la cuestión si enfocamos solamente en eso. Entonces, ¿qué tiene? Es muy rico esta solución amistosa. Solución amistosa se llama porque se aviene el gobierno argentino a asumir estos compromisos. Tiene compromisos dirigidos al Ministerio de Seguridad, tiene compromisos dirigidos a la policía y fuerzas de seguridad, tiene compromisos dirigidos al Consejo de la Magistratura, tiene compromisos dirigidos al Ministerio de la Mujer, Género y Diversidades, tiene compromisos dirigidos a la Corte Suprema, sobre todo en la OM, es decir, la Oficina de la Mujer, de formación, de capacitación. Tiene diversas etapas en esto que se conoce como medidas de no repetición. Pero esto viene sumamente lento. Fíjate que este decreto es de julio del 2020. Ya tendríamos que tener respuestas concretas de lo que se está haciendo. Yo hice la consulta a la Defensoría General de la Nación, todavía no tienen ninguna propuesta de los actores involucrados en esta transformación. Que digo y señalo, la seriedad de este compromiso hace que no sea opcional. No es que lo quiere cumplir o no lo quiere cumplir, o si eso se trata de lo federal o lo local. Acá se trata de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, hay que meterse en la cabeza que esto no es una cuestión de nivel federal versus nivel provincial versus nivel local, ni es una cuestión de Poder Judicial versus Poder Ejecutivo nacional o subnacional en las provincias, no es o versus Consejo de la Magistratura contra Corte Suprema. La verdad que si acá no se potencia esta responsabilidad mancomunada de las distintas esferas, este fenómeno no tiene ninguna solución, porque este fenómeno es multicausal y hay muchos actores responsables. Entonces, como acá señalaban, los tiempos judiciales, las medidas, la impunidad que se refuerza como consecuencia del no cumplimiento de las medidas, una policía y fuerzas de seguridad absolutamente comprometidas con los femicidios y no con las víctimas, sin perspectiva de género, sin formación, sin guías de actuación en materia de violencia de género. Esto tiene que avanzarse para que el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad, incluso los operadores de salud que señalaba al principio Pier Magini, que juegan un rol en el entramado de violencia contra la mujer. Sin este compromiso claro y que nos pongamos a trabajar, el tiempo, como dice Alba, corre en contra de la vida de las mujeres. Así que nosotras, desde la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, tomamos este tema, hemos hecho una hoja de ruta para entrevistar a todos los responsables de cada área que estuve mencionando, desde el Consejo, la Magistratura, hasta la Corte Suprema, y vamos a hacer un derrotero, digamos, de militancia de este decreto, porque a veces empezamos de foja cero, pero resulta que cuando vemos los compromisos están claramente asumidos, pero hay que monitorear el cumplimiento, si no, volvemos a foja peor que foja cero. Maravilloso, la verdad que el resumen que ha hecho cada una de ustedes es una ilustración del tema, todo lo que hay que seguir avanzando. Hoy es un día de reflexión,
lo hablo con mi hijo que tiene 11 años, que es varón, y que obviamente lo guío en el camino de la amplitud, en el camino del respeto hacia todos sus pares, y creo que les estoy total y absolutamente agradecida porque el conocimiento que tengo cada vez que estoy en un programa con ustedes es muy importante. Siento que se avanzó mucho, cuando uno mira para atrás, ve que se ha avanzado mucho, jurídicamente, legislativamente, vamos también avanzando, sin embargo, hay un montón de zonas que hay que seguir monitoreando, como bien han dicho todas y cada una de ustedes, hay mucho por hacer para que esto que es ley, para aquello que se ha firmado, para aquello con lo cual uno se ha comprometido, también pueda ser realidad y lo podamos ver también en los números de las mujeres que desgraciadamente son muy tristes y cada vez son más alarmantes. No sé qué pasa en la sociedad, a veces no sé si es que ahora se está visibilizando o que siempre existieron, es una gran pregunta que yo me hago. Celebro que realmente se esté tratando el tema cada vez con mayor seriedad. Así que desde Aire de Justicia les agradezco a María Elena Barbagelata, a Julieta Bandirali, a Alba Cuellar Murillo por su tiempo, por la calidad de las exposiciones, y desde ya, cerrando el programa, destaco la labor que ustedes llevan cada día y también la que llevan adelante en la Comisión de la Mujer, porque también como integrante de la comisión directiva es algo que se ve habitualmente cómo trabaja la Comisión de la Mujer. Así que les agradezco, y siempre el programa Aire de Justicia están todas invitadas cuando haya material, que siempre lo hay. El tiempo, como estuvimos hablando, es lo que más necesitamos, pero también el contenido es tan importante que siempre hay para la Comisión de la Mujer. Así que muchísimas gracias. Nos despedimos entonces, que tengan una hermosa semana. Ojalá todos también puedan disfrutar de este programa para la reflexión. Y la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires tiene su Comisión de la Mujer, así que quienes lo quieran integrar pueden comunicarse con los canales directos de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, con su página, con su Instagram, con su Twitter. Son todos y todas bienvenidos. Muchas gracias por este programa a todos y a todas. Mm-hmm.